Y normalmente es una pregunta que a veces cabe cuando pensamos en las circunstancias de la vida, en las situaciones que no nos favorecen, cuando las cosas salen mal. Y no necesariamente, mis hermanos, tenemos que pensar en ello para enfrentar los tiempos que estamos viviendo, porque no debemos olvidar algo. Nosotros, como hijos de Dios, como redimidos por la sangre de Cristo, bueno, tenemos una misión, sí lo sabía, ¿verdad? Yo enfatizo mucho esto, mis hermanos, porque el hecho de haber llegado a esta luz admirable, de ser cristianos, de tener ese privilegio incluso de poder participar como iglesia de todo lo que representa ser parte del cuerpo de Cristo, pues hay una misión que cumplir, mis hermanos. Y pues lo diré siempre, difícilmente podríamos concebir a un hijo de Dios que no se considere un siervo de Dios. Entonces, enfrentar los tiempos difíciles también tienen que ver con nuestro servicio, también tienen que ver con esa determinación a querer hacer la voluntad del Señor como hombres y mujeres de Dios. Le voy a invitar a que me acompañe a 1 de Timoteo 6. Donde el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo, este joven pastor, pues le da una serie de consejos. De hecho, estas cartas, la de Timoteo, primera, segunda y Tito, están consideradas como cartas pastorales. Y le dice en este versículo, 1 Timoteo 6:11, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. De hecho, Pablo le ha hecho una serie de mención a determinadas circunstancias, pues que finalmente forman parte de la vida cotidiana. Dice, huye de estas cosas, evidentemente cosas pecaminosas, cosas que están fuera de la voluntad del Señor. Dice, y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Aquí Pablo, además de darle una advertencia, huir de cosas que obviamente lo van a hacer tropezar, pues también le pide que haga una aplicación a determinadas virtudes. Y en el versículo 12 le dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. O sea, es echar mano de la convicción que tienes de ser salvo, de ser un hijo de Dios. Dice, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. En este contexto, Pablo, después de mencionar, no le voy a pedir que vaya, pero en el contexto anterior, en este capítulo, Pablo ha mencionado a quienes ya estaban pervirtiendo el evangelio, buscando beneficiarse, obtener poder, ganancias deshonestas, y le dirige a Timoteo estos consejos, pues que debemos tener presentes, o debe tener presente quien se considere un verdadero hijo o hija de Dios. O sea, son consejos para la iglesia, para nosotros. ¿Cree que son consejos para usted? Entonces, pues nos compete y necesitamos saberlos. Donde primero le aconseja a su discípulo huir de todo lo que pueda afectar su fidelidad a Cristo, al Evangelio, destacando virtudes que como creyentes en todo tiempo tendríamos que arraigar en nuestro corazón precisamente para pelear esa buena batalla de la fe. Justicia, piedad, fe, amor, paciencia, mansedumbre. Virtudes, mis hermanos, que forman parte del fruto espiritual, que tienen que ver ya con una esencia misma, una naturaleza que el Señor nos ha dado y que el Espíritu Santo nos recuerda día a día. Echando mano de la vida eterna, pues la convicción y la seguridad de tu destino eterno. Eso te va a permitir ejercer tu trabajo, hacer lo que tienes que hacer de una manera convincente. Mire, estos consejos que le dieron a Timoteo, que fueron para aquella generación en todo caso, porque era lo que estaba sucediendo, pues en la actualidad no es distinto. Y no podemos ser ajenos
a la generación que nos ha tocado vivir. Además, con el aumento de la maldad, cada día somos testigos y a veces protagonistas de los tiempos difíciles, donde cada día todo se recrudece más, y que solamente con la guía del Espíritu Santo y el conocimiento de la palabra, pues eso es lo que nos va a permitir echar mano de los recursos que Dios nos ha provisto precisamente para correr esa carrera, para guardar nuestra fe. Y esto, mis hermanos, es desde el principio. En el Antiguo Testamento vemos hombres y mujeres fieles que en su tiempo, bajo las circunstancias que les tocó vivir, a pesar de ellos mismos, con muy pocas virtudes y muchos errores, conservaron su fe, cumplieron el propósito de su llamado. Está de más, no voy a mencionar muchos, ni a decir qué pasó con ellos, pero si usted recuerda a Abraham, pues él tuvo sus propios conflictos, sin embargo terminó siendo llamado el padre de la fe y amigo del Señor. Si vemos a Moisés, bueno, él fue el que el Señor usó para sacar al pueblo de Egipto, pero finalmente pues no le permitió llegar a la tierra prometida, pero cumplió el cometido. David, bueno, se cumplieron todas las profecías en él, su llamado, pero finalmente tuvo caídas de las cuales debió arrepentirse y pagó las consecuencias. Y así muchos. Con el nacimiento de la iglesia del Nuevo Pacto, y esta iglesia además con una comisión, encontramos el testimonio de hombres y mujeres que bien podrían formar también parte de la galería de la fe de Hebreos 11, una continuidad, como Pedro, Juan, Jacobo, Bernabé, Silas, Marcos, Marta, María, muchos, mi hermano. Ahora, sin menospreciar a ninguno de aquellos que se entregaron por el Evangelio, dieron su vida, pues podríamos decir que por las condiciones de su pasado, de su llamado, uno de los testimonios más evidentes de un cambio radical, de una entrega total al Señor, pues lo vemos en Pablo, antes Saulo de Tarso. De hecho, si usted ha analizado la Escritura, él fue el único que se atrevió a expresar palabras como: sean ustedes imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Esto lo dijo en 1 Corintios 11:1. Y en Filipenses 3:17 dice: hermanos, sean imitadores de mí y miren a los que así se conducen según el ejemplo que tienen en nosotros. O sea, ya solamente no dice fíjense en mí, o sea, soy imitador de Cristo, pero también fíjense todos aquellos que también son ejemplo. De tal manera que el caminar de Pablo es un referente para todo creyente. Él, por su fidelidad, fue usado por el Señor para dar a conocer misterios que solo fueron revelados a él. Proclamó el Evangelio, plantó iglesias, defendió la verdad con su propia vida. Así lo vemos contendiendo en el Concilio de Jerusalén ante los apóstoles, que eran las columnas de la iglesia, oponiéndose a los judaizantes, legalistas. De la misma manera enfrentó a los judíos que se oponían a la doctrina de Cristo, sacerdotes, fariseos, saduceos, esenios, igualmente el paganismo de los griegos, el poder de los romanos con sus gobernadores, aún el propio emperador. Hasta el emperador llegó el conocimiento de Pablo. Pero también sufrió la traición y el dolor de ver la apostasía de muchos de sus colaboradores, como Himeneo, Fileto, Demas, Hermógenes, Onesífero, Alejandro el Calderero. Bueno, todo esto, mis hermanos, nos lleva a algo. A pesar de todo eso, él sirvió a la iglesia con mucho amor, con firmeza, con sufrimiento, sí, pero con una determinación que le permitió resistir las pruebas que el Señor permitía a lo largo de su vida, desde el momento de su llamado. Él tenía un corazón para la iglesia que sabía dirigirse a ellos de la manera como era correcto. Por ejemplo, a los Gálatas les dijo: oh Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó para no obedecer la verdad? Pero a los tesalonicenses les dice:
Los hemos tratado con ternura, con el mismo cuidado de una madre cuida a sus hijos. Dice, tan grande es nuestro cariño por ustedes que hubiéramos querido entregarles no solo el Evangelio, sino también nuestra propia vida. O sea, él fue conocido como el apóstol de hierro y terciopelo. Bueno, en medio de un deterioro moral creciente, del rechazo al mensaje de Cristo, el rechazo a su persona, a su ministerio, finalmente lo vemos prisionero en Roma, solo, así terminó él, solo, sentenciado a muerte. Pero con algo, mis hermanos, la satisfacción de haber predicado el Evangelio, de haberlo defendido, cumpliendo con su misión, pero lo más importante, conservando su fe hasta el final de sus días. Cuando él dice, y esto es algo que casi como que acabo de descubrir, en 1 Timoteo 4:6, porque yo ya estoy a punto de ser ofrecido en sacrificio y el tiempo de mi partida ha llegado, dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Mire, en ningún momento él menciona algo de los logros que le permitió el Señor tener a lo largo de su ministerio. No fue capaz de presumir nada que sabía no vendría de él. Entonces, con su testimonio se hace evidente el carácter de un hombre que consagró su vida plenamente al Señor. Ahora, podríamos decir, bueno, es que él era Pablo. Pero la respuesta a esa pregunta, si a lo mejor está en su mente, sería, ¿que acaso no somos del mismo barro y no tenemos al mismo Dios? ¿Usted qué cree? Sí. Entonces, ¿cómo enfrentar los tiempos difíciles? ¿Cómo caminar con el Señor en medio de un mundo que cada día se corrompe más? ¿Cómo servirle a Él como se lo merece? ¿Cómo servir a la iglesia para edificarla? ¿Cómo predicar el Evangelio para que se siga extendiendo? La respuesta está en la frase de Pablo, sean imitadores de mí. Donde él, a través de su propia experiencia, pruebas y vivencias, bueno, nos muestra el camino para terminar bien esta batalla de la fe. Donde lo primero que vemos desde su llamado, ese día cuando el Señor le fue revelado en aquel camino a Damasco, su determinación fue hacer suyo el propósito de Dios. Mire, vaya conmigo a Hechos 9:4, un pasaje que hemos leído muchas veces, pero vea la respuesta de Pablo. Dice en Hechos 9:14, él iba a Damasco y de repente hay una luz resplandeciente y dice en el versículo 4 que lo hizo rodar por tierra mientras oía una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él contestó, ¿quién eres, Señor? Fíjese, ¿por qué le dijo Señor? Él sabía que lo sobrenatural del momento no podía ser otra cosa, no podría ser posible si no viniera de lo alto. La voz le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosa te debes dar de coces contra el aguijón. En ese momento la perspectiva de Pablo cambia totalmente y temblando de temor dijo, Señor. Fíjese, le dice Señor al que hace unos instantes perseguía. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Eso fue determinante en Pablo. No le bastó más que ver, experimentar que todo lo que estaba pasando venía de parte de Dios para ponerse a las órdenes del Señor. De ahí comienza todo. El Señor le dice, levántate entre la ciudad y ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Desde ese momento Pablo comienza a ver un cambio radical en su conducta, en su manera de pensar, en su corazón. Para Saulo de Tarso, aquel hombre influyente, orgulloso, capaz, fue necesario tener un verdadero encuentro con Cristo para reconocer la realidad de su condición espiritual. Y solo así también comprendió el propósito que Dios tenía para su vida. Qué importante, mis hermanos, es que nosotros tengamos una actitud como la de Pablo. Pero va a provenir ¿de qué? De un encuentro verdadero con el Señor.
No solamente es nacer de nuevo, mis hermanos, es encontrarnos con Jesús, es hacer su propósito nuestro propósito, es verlo en toda su santidad, en todo su poder, con toda su majestad y entendiendo su ministerio, viendo el significado de la cruz. Por eso él entendió cuando Ananías fue a imponerle las manos. Se imagina cuando el Señor le dice a Ananías: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. O sea, en lugar de andar persiguiendo cristianos, ahora va a ir a predicar el evangelio a presencia de todos, porque yo le mostraré cuando le es necesario padecer por mi nombre. Yo no puedo pensar que Ananías no se lo dijo: Saulo, vas a tener que sufrir, vas a tener que aprender, pero el Señor me mandó a orar por ti. ¿Será que alguno de nosotros estamos en una condición como la de Pablo? De ahí el entendimiento, o su entendimiento en reconocer de dónde provenía su competencia, su fuerza, que sabemos no fue de su pasado, de su formación cultural, intelectual y religiosa, no. Él mismo responde estas palabras. Dice Filipenses 3:7: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Entonces para Pablo fue esencial, mis hermanos, comprender que todos los años que pasó a los pies de Gamaliel, el mejor maestro de esa época, su envidiable linaje fariseo, su formación intelectual, su ciudadanía romana, su posición ante las autoridades judías y romanas, bueno, todos esos atributos, virtudes que le podían haber enorgullecido en algún tiempo y consideradas sublimes por los hombres, obviamente, pues serían inútiles si quería cumplir el verdadero propósito de Dios en su vida. Un entendimiento que muchos cristianos, aún sirviendo, todavía no alcanzan a discernir, cuando todavía confían en aquello que en su vida mundana les funcionaba y que todavía consideran importante aún para caminar en la fe, aún para servir al Señor y a la iglesia. ¿Cuánto necesitamos despojarnos de todo aquello que todavía nos puede ser un lastre? Otra convicción importante de Pablo, a pesar del pasado al que renunció, a pesar de la influencia de su carácter, bueno, incluso a pesar de ser un siervo de Dios que estaba siendo usado grandemente, fue asimilar con docilidad sus debilidades. A él no lo movía el hecho de que el Señor lo usara, mis hermanos. No lo presumía, no lo hacía sentirse mejor. Entonces, para él reconocer lo vulnerable de su naturaleza, su capacidad de caer, el poder que el pecado todavía tenía sobre su carne, lo hizo depender más del Señor. Él dijo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Romanos 7:24. ¿Cuántos podríamos reconocer la miseria permanente que procede de nuestra naturaleza? Porque hay quien, porque es cristiano, ya se siente bueno. Están así como... Reconocer nuestra capacidad de pecar, independientemente de la gracia que Dios y la guía del Espíritu Santo están haciendo en nuestra vida. Sin embargo, para Pablo, reconocer sus debilidades fueron su mayor ganancia, algo imposible para quien se considera autosuficiente. Bueno, hay quien se considera tan autosuficiente que hasta la gracia que Dios le da siente que la merece. Pero ¿sabe qué? Pablo dijo esto: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. 2 Corintios 12:7. Un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. O sea, él sabía que necesitaba tener algo que lo detuviera. Conocía su carácter, conocía la naturaleza.
del hombre. Dice, respecto a la cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Se imagina a Pablo rogándole al Señor, Señor, ya esto, ya, por favor, quítamelo, soy tu siervo, yo te amo. Pero el Señor conocía su corazón, conocía su carácter, conocía su pasado. ¿Sabía usted que muchos de nosotros necesitamos que el Señor nos tenga así como una mano deteniéndonos siempre para no autoexaltarnos? Me considero uno de ellos. Detenernos, tenernos casi el pie en el cuello a causa de nuestra naturaleza. Bástate mi gracia. Y dice Pablo, por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Él entendía que el poder venía del Señor. Por lo cual, por amor a Cristo, ahora me gozo en mis debilidades. Fíjese, ¿en qué se gozaba? En afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil entonces soy fuerte. De esa manera nos enseña, mis hermanos, que cuando depositamos toda nuestra confianza en el Señor, las debilidades se convierten en fortalezas. Fíjese lo que le estoy diciendo. Pero tenemos que creerle a Dios. Y ahí es cuando podemos sacar el mejor provecho de las aflicciones, de las agresiones, de la persecución social. Ya no lo vas a ver como una carga, no lo vas a ver como una agresión, lo vas a ver como una bendición que Dios te da para permitirte crecer. Decirle, sí Señor, más aflicciones, sí Señor, no importa lo que venga, si tú conmigo, ¿quién contra mí? Esa es convicción. ¿Usted cree que Pablo la tenía? Sí. ¿Usted cree que el Señor espera que la tengamos? Claro que sí. Otro rasgo en el carácter, y especialmente necesario en los que servimos, mis hermanos, es la humildad. Y eso fue lo que demostró Pablo. Porque esto evitará el envanecimiento, la búsqueda de la vanagloria, tan común entre los del mundo, pero inaceptable dentro del cuerpo de Cristo. El problema es que sí existe, aunque sea inaceptable. Por ello, cuando la humildad anida en el corazón, mis hermanos, es cuando tú puedes reconocer que no hay nada bueno en ti. Entonces no te vas a permitir la autoexaltación, no vas a tratar de exhibir méritos propios, que además todo viene de parte de Dios, talentos, dones, gracia. Y eso es lo que te va a permitir cumplir con tu función, glorificando a Dios, que Él sea exaltado, que Él sea glorificado. En 1 Corintios 15:9 dice Pablo, a decir verdad, yo soy el más pequeño de los apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. O sea, él estaba consciente de su pasado. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia para conmigo no ha sido en vano, pues he trabajado más que todos ellos, aunque no lo he hecho yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Pero ya sea que lo haga yo o que lo hagan ellos, esto es lo que predicamos y es lo que ustedes han creído. Para Pablo lo más importante era que el evangelio se extendiera. Recuerda cuando estaba preso en Filipos que decía, algunos predican para causarme problemas, por envidia, por contienda, pero vaya que si lo hacen por otros por amor, dice. Pero no, aunque sea por amor, por envidia o contienda, ¿en qué me gloriaré? ¿En qué me alegraré? Que el evangelio se extienda. Pablo comprendía de dónde venía su competencia. Dice 2 Corintios 3:4, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Entonces, la convicción que tenía de la soberanía y la gracia de Dios era el origen de su competencia, de su capacidad.
Él sabía que era la fuente de sus dones, de sus talentos, de sus recursos. Así él pudo terminar la carrera. Le permitió cumplir el ministerio que tuvo el Señor a encomendarle. Pablo terminó la carrera, mis hermanos, fiel a la verdad. Se entregó literalmente por el Evangelio. Sin embargo, para nosotros no es distinto, mis hermanos. No se necesita estar trabajando de tiempo completo en el ministerio, o ser un evangelista, o ser un misionero para poder hacer tu parte, mis hermanos. Mira, en el lugar donde estés, desde la trinchera donde el Señor te haya puesto, la comisión es la misma. Aquí no se trata si alcanzas grandes multitudes o una sola alma. Lo que interesa es que trabajes en lo que el Señor te ha encomendado. Ahora Pablo duerme. Él está esperando el momento en que el Señor regrese. Pero las obras que el Señor le permitió hacer continúan vigentes para que aprendamos que se puede permanecer firme, fiel al Señor y a su palabra en medio de cualquier oposición que se llegue a levantar. La pregunta sería, o es, ¿qué le diremos al Señor cuando lleguemos a su presencia? Ese momento en que le plazca llevarnos con Él. Entonces yo creo que mientras llegue ese día, mis hermanos, lo mejor para nosotros es hacer nuestra parte, aquí, en medio de nuestra generación, en el lugar donde el Señor te tiene. ¿O será que permaneceremos insensibles al dolor de quienes están perdiendo? ¿Será que va a ser para nosotros más importante seguir dependiendo de lo tangible, aún dudando en permanecer firmes porque no nos convienen muchas cosas como cristianos? Hay quienes el cristianismo les es una carga. En la actualidad, mis hermanos, la fe, la iglesia es agredida, y no solamente por los incrédulos, también por los falsos maestros, por los falsos pastores que buscan lo suyo, que lastiman, que saquean el cuerpo de Cristo. Entonces, mis hermanos, para los creyentes fieles, ¿cómo lo puedo expresar? Los creyentes fieles no surgen de la improvisación. Los verdaderos siervos son una inversión de Dios, mis hermanos, porque Él es el que nos forma. Somos barro moldeado por las manos del supremo alfarero para llegar a ser instrumentos útiles, preparados para toda buena obra. Pero para ser formados necesitamos ser maleables, significa ser moldeables y tener un claro propósito, un claro conocimiento del propósito de Dios para hacerlo nuestro. Que jamás se nos olvide quién es el alfarero y quién es el vaso. Y que el vaso tiene que honrar a su Señor. Ese es un principio de humildad, es un principio de servicio, es un principio de obediencia. De ahí la importancia o la necesidad de una fe personal, firme, sólida, fundamentada en la roca, para caminar confiados y así entonces resistir las aflicciones que siempre se habrán de presentar, de la manera como sea, de manera personal, de manera en la familia, pero también en el ejercicio de tu ministerio. ¿Cuál es tu ministerio? La parte que te corresponde. No podemos enmarcar la palabra ministerio, servicio de un cristiano, nada más en el orden de la congregación, mis hermanos, no. Necesitamos fructificar en todas partes, allí donde estemos plantados, ser ese árbol que fue plantado junto a corrientes de aguas para que dé fruto a su tiempo y su hoja no caiga. Eso es lo interesante. Y quien afirma sus convicciones, mis hermanos, ya no va a depender de su capacidad personal, ya no se va a menospreciar, aunque falle, porque sabe que su capacidad no viene de él. Aunque falle en sus recursos,
porque su fe en el Señor es la que le va a sostener, es la que le permitirá estar firme aún en medio de las pruebas más difíciles. Quien confía en Dios no tiene una fe apócrifa, tiene una fe genuina, una fe personal, donde su caminar ya no depende ni se altera por las creencias ajenas, por las influencias, los argumentos, aún la apostasía de otros. Ya no te mueve nada. ¿Cuántas corrientes, cuántas personas, cuántas cosas llegan a tu vida de conocer? ¿Cuántas interpretaciones, cuántas invitaciones que te quieren mover de tu fe? ¿Cuántos se acercan a ti para desanimarte? Si sostienes tu fe en el Señor, nada te va a mover. Porque además necesitamos estar conscientes de los límites y los riesgos de la carrera que tenemos por delante. De ahí la importancia de buscar siempre la mano de Dios. Mire, aferrarnos a la mano del Señor, buscar su misericordia en cada etapa de nuestra vida, con esa confianza podemos caminar. Quien reconoce que a pesar de las circunstancias el Señor guarda su camino, ¿quién de ustedes está seguro que a pesar de las circunstancias el Señor le está guardando? Que lo sostiene en todas las áreas de su vida, que suple toda necesidad. Bueno, si tienes esa convicción, no solo resistirás firme los días difíciles, sino que vas a ser un testimonio vivo para los que te rodean. Y eso va a formar parte, van a ser para ti recursos para poder presentarle el Evangelio a los demás. ¿A cuántos por la gratitud de su redención ya no les es gravoso hacer lo que saben agrada a Dios, aunque no te agrade a ti? ¿Cuántas cosas que no te agradan a ti y sabes que agradan a Dios haces? Porque estás consciente de delante de quién estás. Y llega un momento en que ya no te van a desagradar, van a formar parte de tu naturaleza. Porque tampoco te vas a atrever a hacer lo que sabes que además de ofender a Dios, puede ser un tropiezo para para quienes son testigos de tu caminar, de tu manera de vivir. Todo esto, mi hermano, da como resultado la consagración, la que proviene de una comunión íntima con Dios, consciente de que cada día te estás presentando como un sacrificio vivo, santo y agradable a Él. Entonces, comprender lo que significa haber sido comprados a precio tan alto nos da a los redimidos un sentido de pertenencia, conscientes que desde el día que nosotros nos ofrecimos voluntariamente a nuestro Señor, nos convertimos en siervos de Él para siempre. ¿Tú estás consciente que tú te ofreciste voluntariamente a tu Señor? ¿Que eres un siervo por amor? Entonces, mi hermano, con esa convicción ya no vas a buscar el favor de los hombres, ni las ofertas del mundo te van a mover. Tu búsqueda va a ser de la gracia de Dios. Pablo dijo: si yo agradara a los hombres, no sería siervo de Dios. Pero también tenemos que ser conscientes del peligro que representa caminar solos, porque esto fue algo que también para Pablo fue importante dejar establecido. Aunque muchos intentan caminar solos en una supuesta sujeción a Dios y no a los hombres. Aquellos que dicen: no, es que yo no me sujeto al hombre, yo me sujeto a Dios y yo mi relación con Dios solamente. Bueno, entonces, ¿cuál fue el propósito de Jesús al establecer su cuerpo espiritual en la tierra? Precisamente para guardar la unidad, para guardar el amor fraterno entre los miembros de su cuerpo. No podemos caminar solos. En Juan 17:20,
El Señor dijo: pero no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, quien quiere caminar por su cuenta, quien quiere salirse del orden del establecido en la Escritura para la iglesia, pues tiene graves problemas. Sin embargo, hay quien se aferra a ello. ¿Alguien ha escuchado la frase, la unión hace la fuerza? ¿Sí la han escuchado? Pues a Pablo le fue revelada para la iglesia como un cuerpo que debería permanecer unido para poder cumplir con su comisión. El caminar algunos por su cuenta ha dado pie a muchas sectas, ha dado pie a muchas confusiones. Entonces, para enfrentar los tiempos difíciles como Iglesia de Cristo necesitamos permanecer unidos. Qué lamentable es que por intereses personales o egoísmo o codicia o ignorancia, no sé, ambición, hay quienes apuestan más por la división que por la unidad. Algunos que por un alto concepto de sí mismos, aún siendo causantes de alguna división, al pretender que solos pueden abrir su propio camino, se rebelan en contra de la verdad y del orden del Señor y lastiman a quienes por ignorancia o necesidad caen en sus manos. Si el Señor nos constituyó en un solo cuerpo, mis hermanos, es porque necesitamos estar juntos. Y Pablo nos enseña que el cuerpo de Cristo, al estar formado por quienes al ser redimidos somos integrados a Él, bueno, como cuerpo hay muchos miembros y cada uno con una función determinada y todos somos necesarios y no podemos estar apartados. En Romanos 12:3, acompáñeme. Pablo expresa esto con respecto a la iglesia. Dice: por la gracia que me es dada, digo a cada uno de ustedes que no tenga un más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con sensatez según la medida de fe que repartió a cada uno. Quien no entiende esto, mis hermanos, quien tiene un alto concepto de sí mismo, precisamente tiene actitudes que van a dañar más que bendecir. Versículo 4: porque así como en un cuerpo hay muchos miembros y no todos los miembros tienen la misma función, así también nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo y cada miembro está unido a los demás. Es importante recordar algo, mi hermano. La iglesia establecida por Jesucristo, en referencia a los redimidos, me estoy refiriendo a quienes arrepentidos de su pecado recibieron el perdón del Padre. Bueno, a esa iglesia, mi hermano, es la única institución a quien prometió Él edificar y preservar por toda la eternidad. Y la iglesia tiene que estar como unida. Es evidente que hay muchas iglesias locales, que el cuerpo de Cristo se está extendiendo. Estoy hablando del individualismo. Estoy hablando del que trata de sacar ventaja. Entonces, mis hermanos, en este caminar un poquito por la vida de Pablo, desde sus inicios, podemos encontrar muchas respuestas a cómo enfrentar los tiempos difíciles, pero al mismo tiempo aprender a servir a Dios en medio de esos tiempos difíciles. ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué es lo que podemos encontrar del testimonio de este hombre de Dios? Santidad, obediencia, paciencia, mansedumbre, humildad, reconocimiento de sus carencias, de sus debilidades para depender cada día más de Dios.
Así podemos enfrentar los tiempos difíciles. Lo contrario será conservar en el corazón todo aquello que todavía estorba, que afecta nuestra relación con Dios, que evita nuestro crecimiento, nuestra madurez para cumplir con el propósito que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Porque para eso nos constituyó como una iglesia. Termino con esta escritura en 2 de Timoteo 2:21. Dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Si alguno se limpia de estas cosas, ¿de cuáles cosas? De lo que estorbe, mi hermano. Y para eso, pues, yo sé que el Espíritu Santo, pues, obra en nuestro corazón a través de la convicción de pecado, a través de la confrontación personal. Pero ¿de quién es la tarea de limpiarse de todas esas cosas? De nosotros. Identificas lo que tienes que limpiar, identificas lo que todavía te estorba, identificas algo que te puede incluso evitar no solo tu comunión con Dios, sino tener esa fe tan firme que te va a permitir enfrentar todo tipo de aflicción en los tiempos difíciles. Y todo esto nos debe mantener alertas, advertidos del tiempo que vivimos, porque ya sea que el Señor nos lleve o regrese, bueno, el conducirnos en temor, el ser obedientes, el imitar a quienes sean dignos de ser imitados, mis hermanos, va a valer la pena durante nuestra estancia en esta tierra. Porque el Señor, como lo sabemos, viene pronto y nos sigue guardando y nos sigue cuidando. Así que, mis hermanos, ¿cómo vamos a enfrentar cada uno? Porque además esta lucha es personal. ¿Cómo vamos a enfrentar los tiempos difíciles? No solamente las circunstancias que te pueden hacer caer en aflicción. Estamos hablando de algo todavía más allá, mis hermanos. Estamos hablando de llegar a la meta. Estamos hablando de correr la carrera. Estamos hablando de darle buenas cuentas a nuestro Señor. Acompáñeme a orar. Bendito Padre, te damos muchísimas gracias por tu palabra. Siempre tu consejo nos mueve, Señor, nos trastorna el alma, y eso es bueno, Padre, porque nos muestra esas áreas vulnerables, esas carencias, esas debilidades, que ahora a través de este mensaje, con el ejemplo de Pablo, debemos entender que ahí están las carencias, ahí están las debilidades, pero también lo que debe de estar es el reconocimiento, nuestra capacidad de caer, lo vulnerable que somos y nuestra necesidad de depender de ti, Señor. Porque como Pablo también fuimos llamados, también fuimos tirados al suelo, también fuimos cegados por una luz, también recibimos un llamado. También estamos conscientes que habremos de sufrir aflicciones por predicar tu evangelio. También sabemos que seremos probados, pero que no habrá una prueba mayor a la que podamos soportar, porque ese es tu carácter misericordioso. Pero tu mano siempre estará con nosotros, Señor. Tu vara y tu cayado nos infundirán aliento en toda circunstancia. Así que, Padre, gracias, porque esto es alentador, al darnos cuenta que se puede vivir una vida santa, una vida de servicio, una vida de integridad, en un mundo que se corrompe, en un mundo que cae, en un mundo que nos quiere hacer caer. Se puede salir adelante, Señor, pero de tu mano, de tu mano. Gracias, Señor,
por este mensaje. Gracias por la vida de mis hermanos. Yo te ruego que les sigas a ellos, mostrando a cada uno su debilidad, su carencia, su necesidad, y suplir, Señor, suplir cada una de ellas, porque necesitamos de ti, Padre eterno. Caminar solos no podemos, ya lo sabemos. Necesitamos tanto de ti, Señor. Así que no nos desampares, Padre. Síguenos mostrando tu voluntad, síguenos dando tu consejo, no importa que duela, no importa que trastorne nuestra alma, porque lo más importante es cumplir, llegar a la meta, terminar la carrera y guardar la fe. Muchísimas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Jesús es el Señor, soy su siervo por amor. Su luz resplandeció en mi corazón. Su gloria es el tesoro, vaso de barro soy. La excelencia del poder es de Dios. Jesús es el Señor, soy su siervo por amor. Su luz resplandeció en mi corazón. Su gloria es el tesoro, vaso de barro soy. La excelencia del poder es de Dios. Mérito en mí, pues sé que débil soy. A causa de Jesús estoy atribulado, mas no angustiado, en apuros, mas no desesperado, perseguido, mas no desamparado, derribado, pero no destruido, llevando en mi cuerpo la muerte de Jesús, para que mi vida se manifieste en mi cuerpo. Vamos a cantarlo una vez más. Jesús es el Señor, soy su siervo por amor. Su luz resplandeció en mi corazón. Su gloria es el tesoro, vaso de barro soy. La excelencia del poder es de Dios. Jesús es el Señor, soy su siervo por amor. Su luz resplandeció en mi corazón. Su gloria es el tesoro, vaso de barro soy. La experiencia del poder es de Dios. Pues sé que débil soy, a causa de Jesús estoy atribulado, mas no angustiado, en apuros, mas no desesperado, perseguido, mas no desamparado, derribado, pero no
mas no desesperado, perseguido, mas no desamparado, derribado, pero no destruido, llevando en el cuerpo la muerte de Jesús, para que su vida se manifieste en mi cuerpo. Perseguido, mas no desamparado, derribado, pero no destruido, atribulado, mas no angustiado, en apuros, mas no desesperado, perseguido, mas no desamparado, derribado, pero no destruido, llevando en el cuerpo la muerte de Jesús, para que su vida se manifieste, llevando en el cuerpo la muerte de Jesús, para que su vida se manifieste en mi cuerpo. Un fuerte aplauso a nuestro Dios, Señor. En ti confiamos. Tú eres nuestra luz, tú eres nuestra fuerza. Vamos a aplaudirle así. Los que esperan en el Señor, nuevas fuerzas recibirán. Los que esperan en su amor tendrán el gozo
esperan en su amor tendrán el gozo de su salvación. Correrán y no se cansarán, y como el águila levantarán el vuelo, caminarán y no se fatigarán los que esperan en el Señor. Correrán y no se cansarán, y como el águila levantarán el vuelo, caminarán y no se fatigarán los que esperan en el Señor, los que esperan en su amor. Correrán y no se cansarán, y como el águila levantarán el vuelo, caminarán y no se fatigarán los que esperan en el Señor. Correrán, correrán y no se cansarán, y como el águila levantarán, caminarán y no se fatigarán. La palabra de nuestro Dios. ¿En quién? En el Señor. Los que esperan en su amor. Correrán y no se cansarán, y como el águila levantarán el vuelo, caminarán y no se fatigarán los que esperan en el Señor. Correrán y no se cansarán, y como el águila levantarán el vuelo, caminarán y no se fatigarán los que esperan en el Señor, los que esperan en su amor. Amén, Señor. Esperamos en ti. Mis hermanos, estamos despedidos. A todas las mujeres las invitamos este sábado a las 9:30 para nuestro desayuno, y nos vemos el domingo, primero Dios. Dios le bendiga.